y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, en esta oportunidad vamos a comenzar un estudio acerca de lo que es el Vía Crucis, ese momento tan difícil por el cual Jesús tuvo que pasar para lograr la regeneración del hombre. Momentos que se dieron desde el Getsemaní hasta la cruz, su muerte y su ascensión al infierno, hasta que fue levantado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Todos los sufrimientos de Cristo fueron el resultado del hecho de haber tomado el lugar de los pecadores en forma vicaria. Este era tu sufrimiento, lo que vamos a hablar en relación a los sufrimientos por los cuales Jesús pasó. Tú debías pasar por ellos para poder ser salvo. Ahora vamos a ver si lo podías resistir como lo hizo. ¿Qué clase de hombre tenemos al frente? ¿Quién ocupó nuestro lugar? La inmensidad de su amor. Nadie. Nadie pudo sentir lo penetrante del dolor, la pena y el mal moral como lo sintió Jesús. Generalmente lo que más se conoce es que Dios hizo caer sobre Jesús nuestras iniquidades y nuestras enfermedades como un diluvio. Sin embargo, debemos conocer otras aflicciones en la vida de Jesús, tales como el Getsemaní, la tortura romana, el Gólgota, que formaron parte de su sacrificio redentor. Vamos a comenzar a narrar los padecimientos de Jesús paso a paso para que podamos crear conciencia con respecto al costo que tuvo nuestra salvación. Vamos a comenzar con el Getsemaní. Me hace acordar la entrevista que le hicieron a Jim Caviezel, el actor que protagonizó la pasión de Cristo. Tuvieron que bajarlo de la cruz en el momento de la escena. Él habla y dice: sentí lo penetrante de la muerte. Estamos hablando de una actuación, de algo donde no clavos, los clavos no atravesaron mis manos, donde no hubo una lanza en mi costado, donde no hubo una corona de espinas, donde no hubo 140 flagelaciones antes de la cruz, donde no hubo un vía crucis, un cargar, un madero a distancia de 1 kilómetro de donde me azotaron hasta el monte del cráneo, el monte de la calavera. Yo no pasé por allí. Y con todo eso me tuvieron que bajar de la cruz. Pude percibir y en un sentido figurado el oler las tinieblas mismas sobre mí. La muerte, el desespero, la soledad, la angustia, la tristeza. Y para ustedes contar. Tuvieron que detener la afirmación, porque desde ese lugar donde estaba protagonizando a mi Salvador, grité: bájenme por favor, que no puedo.
quisieron buscar un doble de actor, un actor doble, que pudiera ocupar ese lugar. Ninguno quiso, nadie quiso hacerlo. Con mucho dinero que se le ofreció, nadie quiso hacerlo. No se hace. Lo que nos presenta la película La Pasión de Cristo, según el guión, siendo el director Mel Gibson, esa película que usted vio, te reto que la vea otra vez detenidamente. Así sucedió, así se dio. Hasta el punto que Jim Caviezel como actor fue vetado por Hollywood. Porque según algunos judíos mesiánicos que financian o que financiaron esa película, no estuvieron de acuerdo con la escena, con lo que pasó, y no estuvieron de acuerdo con el haber presentado la imagen de su Salvador, de Jesús, en una forma tan humillante y tan degradante. Todavía, cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que lo que vimos en la película son destellos de balbuceo de lo que nuestro Salvador en verdad pasó, de lo que en verdad en él sucedió. Ahora, ¿qué valor le está dando la iglesia a esto? ¿Cuánto? ¿Qué significado tiene para la iglesia? El sufrimiento de Jesús desde el Getsemaní hasta la cruz, hasta la ascensión del infierno, hasta su resurrección. ¿Qué valor le está dando la iglesia a esto? ¿Cuánto esto vale para la iglesia? ¿Qué importancia tiene para la iglesia, para el creyente? ¿Quién está haciendo de esto un testimonio con su vida, con sus hechos? ¿Quién está pregonando el mensaje del Evangelio que tanto costó? Porque cuando Jesús se para, resucita y está 40 días con sus discípulos, antes de irse les dio mandamiento. Ir y predicar a todo el mundo el Evangelio, a toda criatura. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Quién hace esto? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está? Porque vamos a estar claros, la iglesia no está persuadida de esta verdad. A la iglesia esto que vamos a narrar ahora no le interesa, para nada. Al fin y al cabo no fui yo el que sufrí, no fui el que yo llevé el madero, no fue a mí que me clavaron. Y para ustedes contar. Getsemaní era una pequeña propiedad cercada, un huerto entre árboles y frutales y varios arbustos. Ese Getsemaní que habla las Escrituras, de lo que usted tanto lee, miren, se encontraba al pie del monte de los Olivos. Por eso algunos evangelistas dicen, y fue Jesús al Getsemaní. Y otro evangelista, hablando de la misma escena, dice, y fue al monte de los Olivos. Bueno, porque Getsemaní estaba al pie del monte de los Olivos. Este término, Getsemaní, que no está por casualidad, este término, Getsemaní, etimológicamente significa prensa de aceite. En el Getsemaní, Jesús comenzó a sentir una agonía psíquica hasta el punto que exclamó: mi alma está triste hasta la muerte. Vino un estado de depresión. El texto dice, según lo que registra Mateos, el capítulo 26, del verso 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, acuérdense que nomás que estaban 11,
porque Judas no estaba en el lugar. Pues Judas estaba en la traición. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero oiga bien, hay cositas que usted va a leer según lo que está escrito en la Casidro de Rey y Cipriano de Valera, porque así lo colocaron. En la traducción lo colocaron estos dos monjes católicos a merced y a conveniencia, instado por el catolicismo romano. Mira, no pongas eso así, que eso se ve mal, ponlo así. Y negaron muchas verdades que lo que está escrito. Según los escritos originalmente lo que realmente Jesús expresó fue así. Esto fue lo que Jesús dijo. Maestro, reprenda al diablo. ¿Cómo usted va a decir eso? No, esto fue lo que Jesús dijo. Tengo una tristeza que me está causando la muerte. No digo mi alma está triste hasta la muerte. Dice, tengo una tristeza que me está causando la muerte. En cuanto a su agonía, podemos resaltar lo siguiente. El texto Mateo 26, 36, 38 dice, cito, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y estando en agonías, dice el texto en Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El término agonía del griego es agonía. Se escribe igual, se pronuncia igual. Que indica, ahí se hizo una traspolación, se mantuvo, agonía. Que indica una extrema tensión emocional y tiene que ver con el área psíquica que radica en el alma. Según el relato de Hebreos 5:7, Cristo lloró y gimió con gran clamor y súplica. Algunos historiadores alegan que Cristo oró en la forma más humillante, como lo hacía todo judío. Se postraba sobre sus pectorales y su rostro en tierra hasta transpirar el polvo. Era tanta la agonía por la que Jesús pasaba que su oración fue, si es posible, pasa de mí esta copa. Copa, cáliz, sufrimiento. Cuando en realidad lo que Jesús dijo, según los escritos en el original, fue, si hay otra forma de redimir al hombre, vamos a buscarla, porque lo que viene es duro, Señor. No es fácil. ¿Hay otra forma de redimir al hombre? ¿La buscamos? No la hay. Tanto fue el sufrimiento producido por esta agonía que la Biblia describe su sudor como grandes gotas de sangre. Cabe resaltar y tomar en cuenta que el término utilizado para gotas de sangre es tromboi, aeomatos, lo que indica una sangre espesa, coagulada. La historia médica registra algunos casos donde la intensa agonía psíquica se ha visto acompañada de la transpiración de sangre producto de la ruptura de los vasos sanguíneos como consecuencia de la presión sanguínea por una subida de tensión. El comentarista Matthew Henry bíblicamente destaca que Lucas se refiere al sudor de sangre después de la llegada del ángel para confortar a Jesús.
los que nos permite ver que este sudor fue efecto de una reacción tremenda por la que la sangre que se había retirado al corazón, como ocurre en todos los casos de pavor, al agudizarse el clímax de la agonía con la compensación de las palabras del ángel, se vino un tremendo rebote hacia la periferia, haciendo saltar las plaquetas y colándose finalmente a través de la epidermis y producir la sudoración de sangre conocida en la medicina como hemorroidosis o hematridosis. Para mayor credibilidad, oiga bien, debo resaltar que Lucas, quien hace registro de este acontecimiento, de los sufrimientos de Jesús, en cuanto a la sudoración de sangre, fue un médico reconocido como uno de los mejores en época, dato en el que el estudio de la cristología no se debe pasar por alto. ¿Por qué Lucas es el que hace, o el que narra, o el toma en cuenta este acontecimiento? ¿Por qué no lo tomó en cuenta Mateo, que estaba allí? ¿Por qué no lo tomó en cuenta los demás escritores? ¿Por qué Lucas, que ni siquiera era discípulo de Jesús? Que se cree que el evangelio de Lucas es el evangelio de Pedro y de María. María y la madre de Jesús y Pedro le dieron información a Lucas de las cosas. Aún los demás también le dieron, porque Lucas le escribe su carta a un historiador judío llamado Teófilo. Le escribe 2 cartas, Lucas y el libro de los Hechos. Lo escribió Lucas a Teófilo. Y después de haber investigado de las cosas que Jesús hizo, le escribe Lucas. Y en el libro de los Hechos dice, después de haber investigado las cosas que Jesús hizo en el primer tratado, Lucas, te escribo en el segundo tratado, Hechos, las cosas que sus discípulos hicieron por el Espíritu. ¿Por qué? Después de pasar por la agonía en el Getsemaní, Jesús pasó por el juicio de los hombres, trasnochado, con hambre, cansado. Lo llevan ante el sumo sacerdote, posteriormente llevado ante Pilato. Este lo remite a Herodes, después es devuelto a Pilato. Luego es presentado ante el pueblo, donde se toma la decisión de soltar a Barrabás y crucificarlo. Después de haberlo sometido a una caminata de 4 kilómetros aproximadamente de una parte a otra, es sometido al acto de la flagelación. ¿Aló? Ahora, vamos a la flagelación. Ya salió de Getsemaní, ya me lo juzgaron. Vamos a la flagelación. Según la ley, antes de toda crucifixión era obligatorio flagelar al reo. Solamente se exentuaban de estas prácticas a las mujeres, a los senadores y a los soldados romanos. El instrumento de flagelación era un látigo corto llamado flagrum o flagellum, con varias apéndices o correas de cuero de distintas extensiones, a los que se les amarraba al final pequeñas bolas de hierro o de hueso de ovejo intercalados. La víctima era despojada de su ropa. Mire para acá, saque ese Hollywood de la cabeza, desnudo, sin nada, miembro viril, sus testículos, sus glúteos al aire. Así lo llevaron a la cruz
En la cruz lo desnudaron, por eso dice su vergüenza, que quitaron el término vergüenza, porque el texto original dice sus genitales fueron expuestos a merced de todo el mundo. O sea, sáquese eso de Hollywood, que el Cristo en la cruz tiene un pañal puesto. No tenía nada. Desnudo. La víctima era despojada de su ropa. Sus manos eran atadas hacia arriba a un poste. Espaldas, glúteos, muslos y piernas eran flagelados por los soldados que, colocados a ambos lados de la persona, se alternaban los azotes. Pero debemos tomar en cuenta que quienes flagelaron a Jesús eran verdugos. No era el platanero, el lechero, el panadero. O sea, no agarraron a alguien del mercado y lo buscaron. Mira, vení para que revente este hombre fuerte acá. No, hombres que eran especializados en la materia. Ellos sabían el trabajo, sabían lo que estaban haciendo y cómo hacerlo. Entonces debemos tomar en cuenta que quienes flagelaron a Jesús eran verdugos, hombres especializados en la materia, con una mente cauterizada, sin estado de conciencia. Ellos tiraban el látigo hasta partir el alma de una forma indolente. El daño infligido por los azotes dependía de dónde se colocaran los verdugos. El propósito de la flagelación no era causar la muerte, sino torturar para que muriera a largo plazo en la cruz. Por esta causa, el verdugo debía tener cuidado de aplicar el castigo en las zonas del cuerpo más propicias para la flagelación. No lo vayas a matar en la flagelación, él tiene que morir en la cruz. Nosotros no vamos a hacer nada con llevarnos un muerto de aquí a la cruz, porque ¿quién va a cargar la cruz? La va a cargar es él. No lo vas a matar con la flagelación. Ten cuidado, mira dónde tiras esos látigos. La flagelación no debía dirigirse a la cabeza, estómago, ni el hígado. Esto es en el costado derecho. Como tampoco a los testículos. Ten cuidado con sus testículos. Golpe en los testículos puedes matar. Esto indica que las flagelaciones dadas a Jesús cayeron sobre un mismo lado de sus espaldas y glúteos. Además, los pedazos de metal o hueso que estaban a los extremos al caer sobre la humanidad de Jesús producían profundas contusiones y heridas hasta rasgar la carne. Tomando en cuenta que Jesús no lo flagelaron los judíos, sino los romanos, podemos deducir que no le dieron 40 latigazos, sino 120. Esto es 3 veces 40, porque el látigo tenía 4 flagelos. Y el látigo, el verdugo tiraba el látigo, y en el momento que lo tiraba lo alaba, y en el momento que alaba el látigo rasgaba la carne. La corona de espina. Esa corona típica que usó Hollywood para ponerla sobre el actor. Que está muy lejos de la realidad y de la verdad. Pero adicional a esto, le colocaron una corona de espinas sobre la cabeza. Repito, adición a esto, le colocaron una corona de espinas sobre la cabeza, una de las partes más sensibles del ser humano.
la corona que colocaron sobre Jesús no era en forma de circunferencia, o sea, no era una corona como lo presentan siempre, sino era especie como de un casco. Oígase, lo deducimos porque la Biblia dice que al golpear sobre la corona con una vara hundían malas espinas, cosa que no es posible si la corona hubiese sido circunferencia. Para complementar la tortura, las espinas tenían las propiedades de succionar la carne. Se adhería al cuerpo cabelludo, produciendo un intenso dolor de cabeza conocido en la medicina como migraña aguda. Desde el sentido espiritual, miren lo que viene, leo Biblia, pero me estudio, está mal, analice. Desde el sentido espiritual, la corona colocada sobre Jesús encierra unas verdades que pocos la han captado. Todo por lo que el Redentor pasó tiene un significado y cumplimiento profético. Y la corona no escapa de esta verdad. Cuando el hombre desobedeció en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios hizo brotar cardos y espinas de la tierra en señal de maldición. Según esta verdad, al colocar la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús, lo estaban coronando de maldición para que nosotros llevásemos la corona de bendición. Esto es que tremendo. Las escrituras demuestran que las espinas es símbolo y tipo de maldición. Según Génesis 3, 17 y 18, maldito será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirán. Según Hebreos 6, 7, 8, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas aquellas por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldita. Ya le colocaron la corona, ya lo flagelaron, ya colgó la cruz, le colocaron la corona. ¿Cómo cree usted que está este hombre? Es un hombre de carne, de hueso, sangre, corazón, pulmones, estómago. No le dieron un buen desayuno para esto. No lo dejaron dormir con hambre, sed. Pasó toda una noche siendo juzgado. Caminó 4 kilómetros aproximadamente de un hombre a otro hombre. De una autoridad a otra autoridad. De Pilato a Herodes. De Herodes al César. Y así. Después que le hacen todo esto, vamos camino al Gólgota. La severidad de las flagelaciones con su intenso dolor y la gran pérdida de sangre debió dejar a Jesús en un estado de depresión. El abuso mental y físico cometido con Jesús por parte de judíos y romanos, así como la falta de alimento, de agua, y totalmente cargado de sueño, contribuyeron a debilitar físicamente a Jesús. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, científico, patológicamente, sus condiciones físicas ante la crucifixión debieron ser extremadamente críticas y comprometedoras. ¿Aló? La crucifixión. La crucifixión era el peor de los sufrimientos y la peor tortura que podía padecer un hombre. Era reservado para los esclavos extranjeros, revolucionarios y criminales, aún los más viles.
En este caso Jesús fue contado entre uno de ellos. Las costumbres en los tiempos de Jesús era que el condenado a la pena capital bajo la crucifixión debía cargar su propia cruz desde el sitio de las flagelaciones hasta el de la crucifixión fuera de los muros de la ciudad. Jesús entonces caminó medio o 1 kilómetro aproximadamente. Pero debemos aclarar que Jesús no cargó una cruz como lo expresa el texto sagrado. La traducción bíblica dice cruz, pero el término que aparece del griego es estauron, lo cual indica un madero. El estauron era clavado en forma horizontal sobre un madero que estaba en forma vertical en el Gólgota, cuyo nombre era Patibulum. Clavando al estauron sobre el Patibulum se formaba una cruz. El madero o estauron que Jesús cargó tenía un peso aproximado de 70 kilos, 2 sacos de cemento en el madero, aproximadamente. Flagelado, corona, trompadas, porque solo pasé por ahí, le dieron de trompadas. Cada uno de los soldados que estaban presentes le dio trompada, y cuando fue presentado ante el sumo sacerdote, cada sacerdote le daba una trompada en señal de repudio. Alaban sus barbas de Israel. Ahora, quien tenía que estar allí eres tú, no él. Tú, yo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es lo que dice el texto. Para que nosotros tuviésemos paz, alguien tenía que sufrir. O pagas tú la pena y sufres tú y después te dejamos tranquilo, te dejamos ir a tu casa. Todo aporreado, golpeado, si es que lo resistes, si es que lo aguantas. O dejas que otro lo haga por ti. Pero esto que pasó allí en Getsemaní, esto es lo que llaman el Vía Crucis. El sufrimiento de Jesús desde el Getsemaní hasta la cruz, pero hasta la ascensión, porque eso no tomamos en cuenta, eso. Eso son cosas que pasaron que para nosotros son endebles, igualito no nos importan, a su nombre gloria, porque el hecho de que tú hagas un acto de premeditación de alevosía y hagas planes y proyectos para pecar, el hecho de que tú peques deliberadamente, hagas lo que te hagas o atentes en contra del cuerpo, de la unidad del cuerpo, de la iglesia, que divida, que haga desastre, deje los cargos votados. Todo el desorden que hay dentro de la iglesia ahorita, eso me dice a mí que esto no lo has entendido todavía. Esto para ti a ti no se te ha iluminado esta verdad. Al llegar al sitio de la crucifixión, el reo era colocado sobre el madero, estauron, tendido en el suelo. Las manos podían ser amarradas o clavadas. En el caso de Jesús fueron clavadas. Según algunas investigaciones, los clavos eran generalmente colocados con mayor preferencia en las muñecas y no en las palmas de las manos, porque a causa del peso corporal las manos se rasgaban y el cuerpo no se mantenía en la cruz. La muñeca, acá, no acá. De acuerdo con todas las pruebas científicas, los clavos de hierro eran introducidos entre los huesos llamados carpo y radio, entre el espacio de los huesos carpos y sus ligamentos, muchas veces sin quebrar los huesos, produciendo intenso dolor al atravesar los músculos, ligamentos y el nervio medio, lo que produce parálisis
en una porción de la mano, disminución de la circulación de la sangre, isquemia, contracciones dolorosas y calambres. Pero debemos tomar en cuenta que los clavos eran cuadrados con la punta roma o bola. No era, el soldado no era que buscaba un esmeril para sacarle punta al clavo. Estaban con eso. Y estos clavos medían aproximadamente de 8 a 3 centímetros de largo por 1 centímetro de diámetro. Para clavar los pies se hacía sobre el apoyo usado para esto, atravesándolos con un clavo de hierro que pasaba entre el primer y segundo espacio metatarsiano, en el lugar justo de la unión de los metatarsos. Y esto producía la perforación del nervio pédio, o sea, la rama del tibial anterior, y las ramificaciones profundas de la tibia, del tibial posterior, es decir, el plantar interno y el plantar externo, los cuales podrían haber sido dañados también por el clavo, produciendo intensos dolores, dificultades al tratar de apoyarse. Aunado a esto, óigase bien, para fijar la espalda del crucificado al madero, porque se hacía como una especie de un puente entre los omoplatos y el madero. No, tenía que estar la espalda adherida al madero. Pega bien la espalda al madero, pero es que tengo un puente con los omoplatos. Dislócale una mano, dislócale el brazo, dislócalo. Sácalo de su lugar. Aunado a esto, para fijar la espalda del crucificado al madero, se dislocaban las coyunturas que estaban a la altura del brazo con el omoplato, produciendo separación de las extremidades con intenso dolor. Y esto lo hacía fijando una de las manos al madero con un clavo, y al otro extremo con una cuerda. Se ataba la otra mano por la muñeca, haciendo presión en sentido contrario, alando hasta causar la dislocación. La dislocación. ¡Tum! Se causaba la dislocación. Se deslocaba este brazo acá. Y era cuando te alaban y te clavaban la otra mano. Pero en todo ese dolor, en medio de todo ese sufrimiento, Jesús me vio a mí. ¿Usted sabía eso? No sé si usted lo entiende así, que te vio a ti, que lo hizo por ti, por mí. Él no tenía necesidad de eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no socorrió a los ángeles que pecaron, y te dio a ti. Quizás cuántas veces quiso renunciar, pero te veía a ti. Mira lo que tú vales para Dios. Mira lo que tú vales para Jesús. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Qué valor tú le estás dando a esta sacrificio? Estás honrando el dolor en la cruz. Estás honrando esto con tu vida, con tus hechos, con tus palabras, con predicando estas verdades del reino a la gente que se está perdiendo. ¿Aló? Prácticamente todo esto del sufrimiento de Jesús son verdades que nosotros como iglesia no lo hemos entendido. Mire, la iglesia posesionalmente en obras, en testimonio, en manifestación, no ha alcanzado la unidad. La iglesia es una, posicionalmente hablando, es una. Posicionalmente hablando, pero posesionalmente la iglesia no ha alcanzado la unidad.
Tenemos un Cristo que fue pero descuartizado, despedazado por el sufrimiento, por todo lo que hemos hablado. Y la iglesia con sus actitudes lo están terminando de guasar, de despedazar. Cada quien agarra para su lado. Aquí cada quien tiene un Cristo. Hay un imperio, cada quien tiene un imperio. Esta es una organización. En eso como que nos ganaron los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová son uno. Ellos no se han dividido todavía. Creen, tienen una creencia. Punto. Y se respetan. Y se mantienen en la doctrina. Aquí, la iglesia evangélica, bueno, para ustedes contar, aquí salió de todo. Su respiración. El peor efecto patofisiológico de la crucifixión iba más allá. Era la marcada interferencia de la respiración normal, especialmente en la exhalación, o sea, cuando se expulsa el aire. El peso del cuerpo tendiendo hacia abajo hace que se estrechen o se contraigan los músculos intercostales, presentándose dolores, calambres musculares, fatiga y dificultad para respirar. Para evitar o amortiguar un poco el dolor, el reo tomaba la determinación de apoyarse sobre sus piernas y suspender el cuerpo con todo y que tenía los pies clavados. Mantenerlo suspendido hasta que se produjera la inhalación y la exhalación. En el caso de Jesús tuvo que hacer el mismo ejercicio por 6 horas para evitar el intenso dolor. Él no era la excepción. Por 6 horas. Causa de su muerte. Varias fueron las causas de su muerte. La más probable era el shock hipovolémico, o sea, falta de sangre. Otra podría ser la asfixia. La otra es la deshidratación, arritmias inducidas por el estrés, congestionamiento del corazón con líquidos en el pericardio y en la pleura. A esto se añaden fallas cardiorrespiratorias. Sin embargo, lo importante del caso no es determinar con precisión patológica la causa de la muerte de Jesús, sino la condición en la cual murió, por quién murió y cuál fue el costo de su muerte. El juicio sobre Jesús. Después de haber pasado por el juicio de los hombres y el maltrato físico por las trompadas y las flagelaciones y la corona de espinas, causando hinchazones y hematomas, desfigurando su rostro, demacrando su parecer, hasta el punto que causaba terror a la gente cuando iban a verlo en la cruz, hasta el punto que los que lo veían apartaban el rostro a causa del asombro por su parecer desfigurado. Dice el texto, y quitaron de mí su rostro. Dios lo abandonó totalmente en la cruz. El cielo se oscureció como señal del repudio de Dios al ver a su Hijo en la condición que estaba por haber puesto sobre él la maldición que incluye la muerte, la enfermedad, la miseria, producto del estado de pecado que cayó sobre él. Luego desciende a los infiernos 3 días y 3 noches a ocupar nuestro lugar de donde Dios lo levantó. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que después de haber pasado por todas estas agonías integral en el espíritu, alma y cuerpo y haber ocupado nuestro lugar por causa de nuestra maldición, Dios va a cargar o a probar a su pueblo con enfermedades que es parte de la maldición? Como maestro descarto esta posibilidad. Eso está en lo imposible de Dios.
Ahora, por estos tres principios debemos entender que Dios no es la causa de la enfermedad. De Él procede todas las cosas buenas y perfectas, según lo que dice Santiago 1:17. ¿Ok? Bendiciones. Bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.